Ok, entonces en este video vamos a hacer nuestro primer programa en el que el output va a ser una gráfica, ¿ok? Y va a ser una versión, digamos que extendida de un problema que ya habíamos resuelto, que es el problema del movimiento parabólico. Entonces ese fue el primer problema que hicimos, o el primer programa que escribimos en el semestre, y simplemente le preguntamos al usuario todo lo que necesitamos saber del movimiento, o sea, la velocidad de salida, el ángulo de salida, eh, y un tiempo, y le devolvíamos las posiciones en X y en Y a ese tiempo de la partícula. Pues ¿qué va a cambiar ahora? Ahora el usuario no nos va a especificar un tiempo, sino que nos va a especificar dos tiempos, ¿ok? Y nuestro output, nuestra salida, va a ser la trayectoria parabólica entre esos dos tiempos que especificó el usuario, ¿ok? Entonces ya sabemos que para analizar el movimiento parabólico descomponíamos el movimiento en X, que no tenía aceleración, y lo controlaban estas ecuaciones de acá, y movimiento en Y, que sí tenía aceleración, que era igual a menos la gravedad, y lo controlaban estas ecuaciones de acá. Entonces me voy a pasar a Spider y vamos a empezar a programar. Entonces aquí ya me he tomado la libertad de escribir todo el input. Si ustedes ven que necesito un tiempo inicial, un tiempo final, que se lo estoy preguntando en este caso al usuario, ¿verdad? Y entre esos dos tiempos es que vamos a graficar la trayectoria parabólica y esta data que también necesito para poder eh, desarrollar mi programa, se lo hubiera podido también preguntar al usuario como a través de inputs, pero acá la estoy definiendo de una vez, ¿verdad? Desde el programa. Entonces la posición inicial es 0, tanto en X como en Y, la velocidad inicial estoy diciendo que es 40, el ángulo de salida es 50 y la aceleración es menos 9.81. Estamos trabajando en metros y segundos. Eh, ok, gente, entonces vamos a empezar. ¿Qué hacíamos nosotros? Primero analizábamos el movimiento en X, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el movimiento en X. El movimiento en X es eh, uniforme, de velocidad uniforme, así que lo primero que hacía era encontrar la componente en X de la velocidad, la llamamos VOX, y decíamos que era igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, pero ese teta está en grados y cos me recibe el ángulo en radianes, así que tengo que multiplicar por pi y dividir entre 180. Entonces es la velocidad inicial en X. Y una vez tenía la velocidad inicial en X, pues yo sé que la posición es igual a la posición inicial, a X sub 0, más la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿verdad? Entonces acá tenemos nuestro primer problema, gente. T no existe, ¿verdad? Tengo T sub 0 y tengo TF. Tengo un tiempo inicial y tengo un tiempo final. Y la idea es graficar la trayectoria parabólica entre esos dos tiempos. Entonces, ¿cómo defino acá T en esta ecuación? Pues si mi intención es hacer una gráfica al final, pues entonces X tiene que ser un vector, ¿verdad? Tiene que ser un arreglo para poder graficarlo. Así que T tiene que ser un vector de tiempos. ¿Y qué características va a tener ese vector de tiempo? Pues va a empezar en T sub 0 y va a terminar en T sub F. ¿Ok? Entonces vamos a generar ese vector T. ¿Cómo lo podemos generar? Vamos a generarlo con linspace. T igual a np linspace. Lo hubiéramos podido generar también con arrange, pero creo que para esta situación nos sale mejor con linspace. ¿Por qué? Porque podemos especificar el tiempo inicial, T sub 0, el tiempo final, que lo va a incluir, ¿verdad? Y después especificamos cuántos puntos quiero en mi vector. O sea, que empiece en T sub 0 y termine en TF, pero en total cuántos elementos quiero que existan en mi vector. Pues vamos a decirle que unos 100 elementos, ¿ok? O sea que el tamaño de mi vector T va a ser de 100 elementos. ¿Qué pasa cuando yo digo entonces X igual a X sub 0 más VOX por T? Pues el que va a ser primero acá va a ser VOX por T. Y VOX es un número, ¿verdad? Es la que viene de acá de la línea 18. Es simplemente la componente horizontal de la velocidad inicial. Así que si yo multiplico este número de x por este vector t, eso me va a dar un vector del mismo tamaño de t, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es multiplicar ese VOX por cada uno de los números en t. Y después le sumo x sub 0
y x sub 0 también es un número, ¿verdad? Que es la posición inicial en x. ¿Qué va a hacer? Pues ese número se lo va a sumar a cada uno de los elementos del vector. Al final x va a ser un vector del mismo tamaño de t. Y cada elemento en x me va a representar la posición en x a cada correspondiente tiempo en el vector t. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos hasta ahí, pues vemos acá, bueno, me preguntó el tiempo inicial, vamos a decir que vamos a correrlo desde 0 hasta 2 segundos. Entonces veamos que me quedó en t, me quedó un vector de 100 elementos que empieza en 0 y termina en 2 y en total hay 100 elementos. Y que me quedó en x me quedó un vector también de 100 elementos que al principio es 0, en t igual a 0 el desplazamiento en la posición en x es 0 y va aumentando hasta llegar a 51.423 que sería la posición cuando t es igual a 2 segundos, ¿ok? La posición en x solamente. Entonces nada, hacemos lo mismo para el movimiento en y. Movimiento en y. Entonces lo primero sería hallar la componente de la velocidad en y. VOY es igual a VO por el seno del ángulo y lo cambiamos a radianes, ¿verdad? Multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Ahora que ya tengo la velocidad en y, entonces puedo calcular y, ¿verdad? Esta ecuación es un poquito más larga que la de x porque es un movimiento con aceleración constante. Así que y sería igual a y sub 0 más VOY por t más 1/2 por la aceleración, que ya la había definido acá como menos la gravedad, acá arriba, por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Por t al cuadrado. Entonces vamos a analizar esa expresión, cómo operaría en esa expresión. Pues primero sabemos que hace los exponentes, o sea que hace t al cuadrado, y t es mi vector este de 100 elementos, que es t al cuadrado, escoger cada uno de los elementos y elevarlo al cuadrado, ¿ok? Y después, ¿qué va a hacer con ese vector de cuadrados? Cada elemento lo va a multiplicar por a, y después cada elemento lo va a multiplicar por 0.5, ¿verdad? Así que esto que acabo de subrayar acá es un vector del mismo tamaño de t. ¿Qué es VOY por t? Pues otro vector del mismo tamaño de t, simplemente que a cada elemento de t lo multipliqué por VOY, o sea, por la componente vertical de la velocidad inicial. Así que estos dos vectores, este y este, son del mismo tamaño, los puedo sumar y les puedo sumar este número, les puedo sumar ese escalar, y lo que hace es sumar ese escalar y sub 0 a cada uno de los elementos de ese vector, ¿ok? En últimas, ¿qué me queda en y? Me queda un vector del mismo tamaño de t. Vamos a correrlo. Entonces decimos que el tiempo inicial es 0, el tiempo final era 2, y vamos a ver ahora qué me quedó grabado en y. Entonces vemos que es un vector de 100 elementos, y otra vez, cada uno de esos elementos es, por ejemplo, este 0 es la posición en y cuando t igual a 0, y el último, este 41.66 sería la posición en y cuando t es igual a 2, ¿verdad? Porque si vamos al vector t, vamos a abrir t, el último elemento debe ser 2 segundos. Pues yo creo que ya estamos. Lo que nos queda es graficar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un vector de tiempo, tenemos un vector con las posiciones en x, tenemos un vector con las posiciones en y. Los tres vectores son del mismo tamaño, así que ya podemos graficar, ¿ok? De hecho, no vamos a graficar solamente entonces la trayectoria parabólica, sino que vamos a aprovechar y vamos a graficar cómo cambia la posición en x con respecto al tiempo, cómo cambia la posición en y con respecto al tiempo, y cómo cambia y con respecto a x, que ese sí sería la trayectoria parabólica como tal. Entonces vamos a generar esas tres figuras esas tres gráficas en una sola figura, ¿ok? Entonces vamos a tener que usar subplot. Entonces primero generamos la figura PLT figure, ¿ok? Después, pues como hacer un subplot, escribimos subplot, plt.subplot, y entonces como van a ser tres, vamos a hacer la una debajo de la otra, tres filas, una sola columna, y vamos entonces a empezar con la primera de esas figuras, plt.plot, y entonces voy a graficar t, x, ¿ok? ¿Cómo haría t en función de x? Y voy a hacer esto en una línea continua, y voy a marcarlo con bolitas, y vamos a colocarle nombre a los ejes, por lo menos al eje y, bueno, a todos, plt xlabel,
Bueno, no le coloquemos nombre a los ejes porque nos va a tomar mucho tiempo el video. Pero ustedes saben hacer eso, colocarle nombre. Eso sería el primer subplot. Vamos a hacer el segundo. Entonces sería 3,1, pero en la posición 2. Y en la posición 2 voy a graficar cómo cambia Y, cómo cambian las Y con el tiempo. Y en el último, o sea, en la posición 3, o sea, la de más abajo, voy a graficar ahora sí cómo cambia X con Y. ¿Ok? Entonces, me pide el tiempo inicial, vamos a ver que es 0, me pide el tiempo final, vamos a ver que es 2, y me saca la figura con las 3 gráficas que le especifiqué que hiciera. Entonces quizás acá especifique un tiempo muy corto, ¿verdad? Entre 0 y 2 segundos no se alcanza a ver todavía en la trayectoria parabólica. Vamos a especificarle más. Vamos a volver a ejecutar y digamos que el tiempo inicial es 0 y el tiempo final va a ser 6 ahora. Entonces vamos a ver qué nos gráfico ahora. Entonces acá se podemos apreciar mejor la trayectoria parabólica. ¿Ok? Entonces acuérdense, esta primera figura me estaba mostrando cómo varía X con el tiempo y es una línea recta porque en X el movimiento no tiene aceleración, la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces voy a ver el desplazamiento como una línea recta o el cambio de posición. Esta me está mostrando cómo varía Y con el tiempo y pues como es una parábola, ¿verdad? La ecuación que lo define, pues lo veo como una parábola. Y esta es ya la que me está mostrando la trayectoria parabólica. Aquí estamos viendo X versus Y. Y acuérdense que no le puse nombres a los ejes, pero ya en el video anterior vimos cómo colocarle nombre a los ejes. Así que usted hágalo, por favor. Entonces, esta es mi trayectoria parabólica. Y por último, quiero mostrarles cómo podemos generar figuras ya para ponerlas en un reporte escrito. ¿Ok? Entonces, hasta ahora siempre que habíamos utilizado este figure, lo habíamos dejado sin ningún input, ¿verdad? Hay varias cosas que se les puede especificar al figure. Quizás una de las más importantes es el tamaño. Entonces yo puedo colocar acá dentro de figure, en vez de dejarlo vacío, como acá en este caso, puedo colocarle fix size y en un tuple especificar cuál es el tamaño, o sea, la base y la altura que yo quiero para mi figura. Y estas son unidades de largo en pulgadas, ¿ok? Entonces acá le estoy especificando que mi figura sea de tamaño a 6.5 pulgadas de base y 4.5 pulgadas de alto, ¿ok? Y eso es importante porque así mismo la voy a ver reflejada en mi reporte de ese tamaño. Otra opción importante de colocar es este PLT Tag Layout, y entonces esto me va a asegurar que todos los nombres que le puse a los ejes o quizás el título que le puse a la figura no se entremezclen entre ellos, que no choquen. Y por último vamos a grabar la figura, ¿ok? Y la vamos a grabar como una foto para después poder introducirla en el documento que estemos preparando de nuestro reporte. Entonces para grabar la figura utilizamos SaveFig, plt.savefig, y lo primero que especificamos es el nombre que le queremos dar a la figura, entre comillas, y tenemos que colocar ahí también la extensión. Entonces yo le recomiendo que utilice siempre .tif, ¿ok? Entonces por ejemplo mi figura se va a llamar trayectorias.tif, ¿ok? Y lo otro que le vamos a especificar es el DPI, eso son dots per inch, o sea, la resolución. Entonces, una recomendada es 600 o por lo menos colóquele 300 para que se vea bien su figura. Eso quiere decir que va a tener 600 puntos en cada pulgada, ¿ok? Entonces, si ejecutamos, me pregunta el tiempo inicial, es 0, el tiempo final, 6, y me genera la figura, ¿verdad? Entonces, esta es la figura que acabamos de generar. Entonces lo importante es que esto me quedó grabado como un TIFF con buena resolución. Entonces yo puedo venir acá donde sea que esté generando mi reporte. Le doy Insert, Pictures, busco el folder donde estoy trabajando para ver la figura. Esta es la que acabamos de generar, trayectorias, y simplemente le doy Insertar. Y entonces ahí ya tiene su figura del tamaño que usted especificó. Si vamos acá a las propiedades de la figura, vemos que es exactamente 4.5 pulgadas de alto y 6.5 pulgadas de base. Y eso le va a permitir hacer reportes nítidos de calidad.